La historia real del rey David, el pastor, el guerrero y el rey marcado por la luz y por las sombras. Antes de convertirse en rey, David era solo un pastor joven, ignorado incluso por su propia familia. Mientras sus hermanos asistían a reuniones importantes, él pasaba los días enfrentando lobos y leones en los campos. Pero había algo distinto en él, una mirada inquieta, como si ya conversara con fuerzas invisibles. En esos años solitarios, escuchó por primera vez una voz que no venía del exterior, sino que penetraba directamente en su corazón. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al elegido de Dios, encontró a David, frágil, rojizo, con manos endurecidas por la arpa y la lucha contra animales salvajes. Y al verlo, sintió un estremecimiento profundo. David no era un joven común. Había en él una luz intensa, mezclada con una sombra peligrosa. Cuando Samuel derramó aceite sobre su cabeza, David tembló. La Biblia dice: el Espíritu del Señor vino sobre David. Pero antiguos intérpretes afirmaban que aquella unción también traía un peso insoportable, como si la gloria divina pudiera quebrar a un hombre desde dentro. Ese día, su destino fue sellado. Y su vida dejó de ser tranquila. El joven que derrotó al gigante. Mientras todo el ejército temblaba ante Goliat, David observó algo que casi nadie veía. El gigante era fuerte, sí, pero estaba ciego por su orgullo. La piedra no fue la verdadera arma. La verdadera arma fue la lectura perfecta que David hizo de su arrogancia. Antes del duelo que cambió para siempre el destino de Israel, había algo sucediendo en los rincones más profundos del campo de batalla, algo que casi nunca se menciona. Durante 40 días consecutivos, Goliat descendía al valle de Elá cada mañana y cada tarde, lanzando insultos, burlas y maldiciones contra Israel. No buscaba solo pelear, buscaba destruir el espíritu del ejército enemigo. La Biblia dice que los soldados sentían un gran temor, pero eso es apenas la superficie. Goliat no era simplemente un hombre enorme. Era un guerrero desde su juventud, descendiente de una casta de gigantes que había sembrado terror en Canaán mucho antes de que Israel llegara a esa tierra. Su casco de bronce brillaba como un cráneo metálico bajo el sol. Su escudo era tan pesado que otro hombre debía cargarlo. Y su lanza tenía una punta de hierro tan grande que parecía un arma hecha para derribar toros. Pero lo más aterrador no era su tamaño. Era su voz. Los relatos antiguos dicen que cuando Goliat gritaba, el sonido chocaba contra las montañas y regresaba en ecos que hacían vibrar los huesos de quienes lo escuchaban. Su presencia alteraba el aire, como si la atmósfera misma se volviera más densa. La llegada inesperada de David. Mientras Israel temblaba, David ni siquiera era soldado. Estaba allí únicamente para llevar pan y queso a sus hermanos. Pero cuando escuchó la voz del gigante desafiando al pueblo y a Dios, algo se encendió dentro de él. No fue simple indignación, fue como si aquella misma voz silenciosa que le hablaba en los campos, durante sus noches solitarias, volviera a pronunciar una orden. Ve. Aunque no tenía entrenamiento militar, ni armadura, ni armas pesadas, David caminó hacia la línea de batalla con una seguridad que parecía absurda. Pero Saúl no sabía de dónde venía esa confianza. David había crecido luchando a solas contra bestias salvajes, sin nadie para defenderlo. Mientras Goliat confiaba en su fuerza, David confiaba en su precisión. Mientras Goliat dependía de su tamaño, David dependía de su velocidad. Mientras Goliat confiaba en sí mismo, David confiaba en Dios. Saúl intenta convertirlo en un guerrero normal. Antes del enfrentamiento, Saúl intentó vestir a David con su propia armadura. Pero la Biblia afirma que David no podía ni caminar con ella. Esa escena es más profunda de lo que parece. Saúl quería transformarlo en una copia del ejército, pero David no era una copia. Él se quitó el casco, la coraza y la espada. Y eligió lo que conocía desde niño. Una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. Las 5 piedras, un detalle casi olvidado. ¿Por qué tomó 5 piedras del arroyo?
Muchos estudiosos explican que Goliat tenía 4 hermanos gigantes, también guerreros. David no salió a pelear con un solo enemigo. Estaba listo para enfrentar a toda la familia. Cada piedra representaba uno de ellos. David llevaba en su bolsa una declaración silenciosa, estaba preparado para cualquier gigante que apareciera. El encuentro en el valle. Cuando Goliat vio a David, rió. Rió de su juventud. Rió de su honra. Rió de su valentía, y lo maldijo invocando a sus dioses. Pero David respondió con una firmeza que congeló el aire. Hoy, el Señor te entregará en mis manos. Goliat avanzó con pasos que estremecían el suelo. Su sombra cubría la tierra como un monstruo de guerra. David corrió hacia él. No retrocedió. No dudó. No tembló. Corrió directo al peligro como si ya conociera el final. La piedra que cruzó la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. La honda de David no era un juguete infantil. Era un arma mortal usada por los mejores tiradores de la antigüedad. Una piedra lanzada con suficiente velocidad podía atravesar un casco. Y en ese instante decisivo, con una maestría que pareciera guiada por algo divino, David soltó la piedra. Giró en el aire como si el viento la llevara. Golpeó a Goliat exactamente en su punto débil. Entre los ojos, bajo el borde del casco. La Biblia dice que la piedra se hundió en su frente. Y Goliat no cayó hacia atrás, como muchos imaginan. Cayó de frente, en dirección a David. Como un guerrero que se inclina ante su vencedor. La parte que nunca aparece en los libros infantiles. La historia no termina ahí. David corrió hacia el cuerpo del gigante, tomó la enorme espada de Goliat, una hoja pesada, hecha para manos colosales, y con un solo movimiento le cortó la cabeza. La Biblia no suaviza esa parte. David levantó la cabeza del gigante como prueba pública de que el terror había terminado. La victoria fue militar, emocional y espiritual. Israel despertó. Los filisteos huyeron. Y el nombre de David comenzó a escucharse en todos los reinos vecinos. Pero nadie imaginaba el precio de esa victoria. A partir de aquel día, David nunca más sería visto como un simple pastor. Se convirtió en símbolo, en héroe, en amenaza y también en blanco. La derrota de Goliat no solo abrió puertas, abrió heridas. Marcó el inicio de su persecución, su guerra interna, su caída emocional y su ascenso irreversible hacia la oscuridad y la grandeza. Aquella piedra no solo derribó a un gigante, derribó la vida tranquila que David jamás volvería a tener. Cuando el filisteo cayó, no fue solo una victoria militar. Fue una victoria espiritual. Y en ese instante, comenzó la ascensión de David, junto con la caída lenta de su paz interior. La persecución del rey Saúl. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, encontraba descanso solo cuando David tocaba la arpa. Pero cada nota que calmaba su alma también alimentaba su odio. Pronto, David se convirtió en su enemigo. Pasó años escondido en cavernas, durmiendo en el suelo frío, perseguido como una bestia. Fue allí donde escribió algunos de los salmos más oscuros, gritos, súplicas, lamentos. Muchos estudiosos creen que durante este periodo David enfrentó sombras internas. Ansiedad, paranoia, trauma de guerra y una profunda sensación de que Dios lo observaba sin responder. El rey y el precio de la corona. Cuando Saúl murió, David pensó que finalmente encontraría descanso. Pero la corona no trajo paz, trajo sangre. Revueltas internas, traiciones, guerras y su pecado más oscuro. Su relación con Betsabé. Consumido por el deseo, David ordenó la muerte de Urías, uno de sus soldados más leales, para ocultar su transgresión. La Biblia afirma que este acto trajo una cadena de tragedias sobre su casa. Uno de sus hijos violó a su propia hermana. Otro asesinó al agresor. Y Absalón, el heredero más admirado, lideró una rebelión que casi destruyó el reino.
La familia del rey se convirtió en un reflejo oscuro de sus decisiones más ocultas. El final del rey y su legado eterno. Al final de su vida, David ya no era el guerrero legendario. Era un anciano cansado, marcado por cicatrices físicas y heridas en el alma. Pero incluso así, una cosa nunca se apagó: su amor profundo por Dios. Los salmos que escribió, poemas, gritos, profecías, moldearon la espiritualidad de innumerables generaciones. Y de su linaje nacería alguien que cambiaría la historia para siempre. Jesús, llamado Hijo de David. David no fue un personaje idealizado. Fue un ser humano completo. Hermoso y terrible, dulce y violento, fiel y pecador, pastor y rey, luz y sombra. Y por eso, su historia sigue siendo una de las más intensas, humanas y espiritualmente profundas de toda la Biblia. Si este viaje a lo desconocido te hizo pensar, si te estremeció o te dejó con más preguntas que respuestas, entonces no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción y tu me gusta nos ayudan a seguir explorando relatos antiguos, enigmas ocultos y verdades que han permanecido enterradas por miles de años. Porque, si existen historias como esta, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en la próxima revelación.